Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Sala Mayor de Exposiciones del Centro de las Artes. Les habla Jorge García Murillo y estoy aquí para desentrañar un poco quién es Manuel Felgueres o esta exposición, qué pretendía o qué presenta. A Manuel Felgueres hay que señalarlo antes que nada como escultor. Él empezó su carrera artística como escultor. Luego indagó y aventuró en la pintura y floreció y alcanzó cimas inesperadas. Pero no quiero desviarme. Les quiero enseñar un documento. En este documento nosotros podemos constatar cómo fue la gestación de esta exposición. Manuel Felgueres ya había cumplido 90 años, estaba delicado de salud, su entorno no quería más exposiciones. Nosotros queríamos justamente celebrar sus 90 años en Monterrey y le propusimos, y él no solo aceptó, sino quiso ser el curador de esta exposición. Y esta exposición es la última exposición de Manuel Felgueres, y él fue el curador. Para sorpresa de todo su entorno, para sorpresa de su familia y de sus galeristas. Esto lo demuestra como él de propia mano autorizando que se haga esta exposición. Por lo tanto, esta exposición se vuelve, no sabíamos que él iba a morir pronto. Esta exposición póstuma se vuelve legendaria, puesto que es la primera que se realiza con autorización de él y con su propia mano, con su propia curaduría, sus propios conceptos. Vamos al inicio de la exposición. Vamos a recorrer cómo empieza esta exposición y trataré de decirles por qué empieza así. Bueno, Manuel Felgueres, la exposición se llama Una experiencia creativa. Manuel Felgueres nace en Zacatecas y desde joven, adolescente, él pertenecía a los Boy Scouts. Y los Boy Scouts tienen una reunión mundial de tiempo en tiempo. Y en esa ocasión la hicieron alrededor de París. Y les llaman jamborees a estas reuniones. Y en el jamboree se fue Manuel Felgueres junto con su amigo Jorge Ibargüengoitia, este gran literato mexicano guanajuatense, autor de fantásticas novelas, como no recordar Los Relámpagos de Agosto, por ejemplo, o Los Pasos de López, en fin, hay muchas. Estando en Londres, los alojaron en un barco que estaba anclado en el Támesis, y de ahí bajaban y hacían excursiones por la ciudad. En una de esas se va Manuel a la antigua Galería Tate, no a la Tate Modern que conocemos ahora, sino a la antigua Galería Tate, que alojaba, siempre fue recipendaria de la gran obra de Turner, este paisajista inglés soberbio para la humanidad. Manuel Felgueres se siente muy conmovido al ver la obra de Turner. Le impresiona demasiado, lo toca. Regresa al barco, se encierra en su camarote, empieza a hacer un paisaje, que es el Támesis y el Puente de Londres, el Big Ben, un dibujo a crayones.
hace otro a tinta y le gusta lo que ha hecho. Y por primera vez en su vida firma. Sube a cubierta, está Ibargüengoitia, mira, lo he hecho para ti, te lo regalo. Se lo regala y es el primer cuadro que él produce. El impacto de Europa en ese jovenzuelo es muy fuerte. Él va a regresar en unos años, pero ya va a regresar a estudiar. Justamente con el maestro Zadkine, pertenecía a esa tradición rusa, pero era maestro de escultura. Y ahí tenemos a Manuel Felgueres estudiando escultura. Obviamente hay otros estudiantes ahí. Entre ellos hay una mujer que le llama mucho la atención, mexicana, Lilia Carrillo, con la cual va a casarse. Lilia Carrillo fue su primera esposa y Lilia Carrillo era una pintora abstracta. Regresan a México y ellos, en México está la ebullición muy fuerte en esos momentos, estamos hablando de mediados de los 50. La pintura está dominada por un grupo faccioso, muy combativo, que está apoderado de todas las estructuras públicas que detentaban el poder que tentaron el poder de ofrecer trabajo a los pintores, cediéndoles muros para pintar, y la famosa escuela del muralismo, donde se ofrecían muros 800 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, 1500 metros cuadrados, que eran bien pagados y que tenían un tema asignado. Generalmente eran triunfos de la Revolución Mexicana, era la exaltación del nacionalismo, pero también los intentos por el régimen de unir a un país tan distinto en sus regiones. En algunos lugares muy marcado el mundo indigenista y en otros no. Y entonces el indigenismo es toda una temática dentro del muralismo, así como la propia conquista. Todo ese grupo estaban en el movimiento comunista. Algunos eran funcionarios del Partido Comunista Mexicano. Y uno de ellos, que había sido general, y que le decían el generalazo, David Alfaro Siqueiros. Siqueiros había acuñado una frase de "no hay más ruta que la nuestra". En esa frase se incluía hasta la manera de pintar. No podía haber pintura de Caballete, por ejemplo. Adiós a la pintura de Caballete. Adiós a la paleta, al pincel. Es el mural el que cuenta. La Escuela Mexicana de Pintura detestaba el retrato, detestaba en general toda la obra de Caballete. Felgueres y Lilia Carrillo regresan a México y hay otros jóvenes que están rebelándose, que están en contra de esos dictados autoritarios, verticalistas. Entonces empiezan a rebelarse y hay un jovencito que es el más gritón, el más líder, el que tiene más, el que desdeña más y se enfrenta públicamente a la Escuela Mexicana, concretamente a Siqueiros, que era como el vocero. Y ese muchachito era José Luis Cuevas. Y José Luis Cuevas, que no era abstracto, un gran dibujante, gran dibujante, gran grabador, uno de los mejores grabadores que ha tenido el país. Él se opone
La polémica crece tanto que hasta es balaceado por su casa, la puerta de su casa es balaceada, y una vez le tiran balazos a él en una conferencia. Cuevas es perseguido por los detentadores del poder pictórico, llamémosle así. Pero ya estaba el germen de lo que es llamado la pintura abstracta en México. Manuel Felgueres es considerado el padre de la pintura abstracta en México. En su momento, Lilia Carrillo, personalmente creo que le llevaba la delantera, pero ella muere muy joven. Felgueres no estaba solo, había otros que andaban en lo abstracto. Si bien por diferentes caminos, pero estaba Vicente Rojo, estaba Kazuya Sakai, estaba Matías Geritz, había muchos. Roger von Gunther, Günter Gerso, Carlos Mérida. Pero en este grupo inicial, el que más ruido hacía sin duda era Cuevas, y todos se aglomeraban alrededor de él. Y un galerista, Antonio Sousa, que les da oportunidad de exponer. En rasgos generales, por ahí inicia la abstracción en México. Estos hombres, con un gran valor, abren las puertas del país, un país cerrado, abren las puertas a los movimientos internacionales. A lo que estaba pasando en otros países, bienvenidos. Había un muchacho, Alberto Gironella, que él hacía grandes cuadros surrealistas. Y entonces pintaba las meninas y les ponía guitarras por aquí o por acá y hacía ensamblajes. Y eso estaba proscrito en el país. Entiendan que lo único que aspiraban Rivera, Orozco, Siqueiros era murales. Había muchos murales que pintar. Y ellos lo habían abrevado en sus giras por los murales de Rávena en Italia, por los maravillosos murales del Renacimiento en iglesias, en templos y en palacios municipales. Pues también estaba lleno de... Y ellos toman esa técnica de expresión, el mural, y la implantan en México con gran éxito. Pero nada más querían eso. Y no, el mundo seguía. Europa florecía en movimientos, en propuestas. Había propuestas, obviamente, muy atrevidas, muy fuertes, de gran ruptura, como el cubismo, por ejemplo. Bueno, volvamos a nuestro personaje. Manuel empieza a trabajar y tenía una especie, al principio, insisto, como escultor. Poco a poco va desarrollándose como pintor, empieza a obsesionarse, empieza a hacer máquinas, la máquina del espacio, la máquina plástica. Hay una máquina muy famosa que desgraciadamente no se conserva, la máquina del deseo, que hizo para La Montaña Sagrada, una película de Alejandro Jodorowsky, que era muy interesante lo que hacía. Él es el primero en México que empieza a trabajar con desechos industriales. Empieza a hacer murales al interior. Hace un mural muy famoso en el Cine Diana, aún se conserva, que se vuelve, bueno, un escándalo. Y la confrontación ya está hecha entre los nuevos pintores que traen lenguajes diferentes, no traen una narrativa tan explícita como el muralismo, pero traen mucha fuerza plástica. Veamos, esta exposición empieza con una serie de cuadros, aquí los tenemos, cuadros geométricos, muy cuidados en su manufactura, cuadros precisos que responden a una fórmula matemática, cuadros que Felgueres empezó a trabajar a partir de que él ganó una beca, la beca Guggenheim, que es muy famosa.
Para que se den una idea, en esos años en México, en la Ciudad de México, solo había 2 computadoras. Y a Felgueres le prestaban una computadora 1 hora. Y él pues no alcanzaba a hacer nada, apenas le entendía el aparato aquel. Gana la beca Guggenheim y se va a Harvard. Y en Harvard le dan un salón de computación en la muy poderosa universidad Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. Y en el MIT él empieza a trabajar con ingenieros computacionales, y esto es importante de subrayar en rojo y en amarillo y ponerle muchas flechas. Ahí trabaja con un ingeniero colombiano que se llama Mayer Sasso. Mayer Sasso estuvo en Monterrey, trabajó mucho tiempo en Monterrey en el Tecnológico. Mayer Sasso enseñaba matemáticas en el Tecnológico y estaba casado con otra colombiana fantástica, Fanny Sanín. Fanny Sanín, pintora abstracta, geometrista. Mayer Sasso y Felgueres hacen una dupla fantástica. Y Mayer genera un algoritmo, que ahora conocemos como un algoritmo, lo pone en la máquina y la máquina empieza a generar modelos, cientos de modelos. A la máquina se le inyectaba, se le ponía en el algoritmo formas, figuras, fondos, colores, y la máquina generaba. Y de esta profusión, Felgueres seleccionaba y decidía qué colores. Esto era arrojado en blanco y negro. Él ya le daba color. Entonces estos trabajos, que son maravillosos, lo catapultaron a la fama mundial. Porque nadie en el mundo estaba empleando la computadora para estos fines. Y aquí podemos ver en cada una de estas piezas, podemos ver perfectamente balance, equilibrio entre fondo y forma, color y la economía del color. El juego de las formas, logrando una obra totalmente armónica. Y ese es el gran valor que él aporta, cómo extrae de la inteligencia artificial para aplicarlo al arte. Hermana ciencia y arte en sus trabajos. Esta producción la tuvo muchos años, hasta que se cansó y dijo, ya no, a otra cosa. Esto, en las teorías del arte, hay muchas teorías del arte. Yo voy a hablar de una teoría del arte que su creador es Friedrich Nietzsche. Nietzsche, teniendo 20 y tantos años, publica su primer libro, se llama La tragedia griega. Y ahí en La tragedia griega presenta sus teorías estéticas. Muchos años después, un alemán, Alejandro Baumgarten, las va a aterrizar y les va a dar una forma 100% académica. Pero Nietzsche es el creador, es el gran pensador, es el que pone la semilla y el que pone pues, semilla y todos los ingredientes. En este tipo de obras, Felgueres responde al dictum, a los principios, a los parámetros del dios Apolo. Esto es apolíneo. Esto tiende a la perfección, al orden, a respetar los principios geométricos de escala, proporción, volumen.
Incluso miren cómo Felgueres, aquí está el volumen con altorrelieves, ¿no?, en metal, buscando un signo que es plano, él busca un plano convexo. Entonces la convección y la planitud, cómo se unen en un altorrelieve. De manera que este tipo de obras responden perfectamente a los parámetros apolíneos. Entonces yo llamo a esto el mundo apolíneo de Manuel Felgueres. Y es muy extenso y lo hizo en todo tipo de materiales, desde dibujos, acuarelas, mixtas, metal, madera, cartón, aluminio, cobre. Lo hizo lo imprimió en muchas formas. Lo imprimió a la punta seca, lo imprimió en placas de cobre, lo imprimió en intaglio, lo imprimió en serigrafía. Es decir, incursionó en lo gráfico para darnos estas maravillas. Si continuamos viendo la exposición, vamos a ver otros ejemplos de esto. Él llegó a hacerlo incluso en lacas, bellísimas lacas, pero todo partiendo de los resultados que le daba la computadora. Le daba esos bocetos. Miren qué maravilla, con chapa de madera, con vidrio, con metal. Estamos ante a un artista que no se detiene, que va por la innovación, que va más adelante, que no le tiene miedo a la experimentación. Y siempre, ustedes lo ven, fondo y forma, figuras, no hay algo fuera de lugar. Y una cosa muy importante que también podemos captar, y podemos recorrer, pero por milímetros la obra. Toda la obra la podemos observar por milímetros y vamos a descubrir que es impecable, que la manufactura es perfecta. El bien hacer era una orden para Felgueres. Aquí todo está perfecto, es un dechado de perfección. Vamos a ver otra pequeña suite de estas piezas que se atrevió a unir ciencia y arte y que le dieron fama mundial. Después ya cualquiera lo hacía, pero él fue el primero. Aquí ya trabaja con relieves en metal y empieza a usar lacas. Pero el principio es el mismo. O sea, la computadora lanza un boceto, él lo trabaja y es fiel a Apolo, ese dios de lo bello, ese dios de la belleza, de la armonía, del cual podemos hablar muchísimo tiempo de Apolo, porque Apolo además era traviesón y luego siempre se andaba peleando ahí con un fauno que tocaba muy bien la flauta y se echaban sus entres, porque Apolo también era el dios de la música. Vean ustedes los relieves, vean la manufactura. Hay veces que trabaja, esto es policromado, aquí hay varios colores. En ocasiones lo hacen monocromos, también con resultados muy espectaculares. Bueno, este es el camino expresivo que sigue Manuel Felgueres en el geometrismo, ¿no?, con las formas geométricas primarias, trabajando el geometrismo y llevándolo a cúspides, a alturas insospechadas. Ahora veamos la contraparte de Apolo, ese dios perfecto, ese dios limpio. De Apolo van a derivar, ustedes se van a acordar,
los famosos órdenes de construcción griegos, la columna dórica, la columna jónica. Cada columna tiene sus principios. Cómo debe ser el fuste, cómo debe ser la base, cómo debe ser el capitel, en fin, los órdenes griegos que son el dórico, el jónico y me está escapando el tercero, pero ahorita lo recuerdo, el corintio. Dórico, jónico y corintio. Esos son los tres órdenes griegos. Cualquiera que fuera a hacer algo, ya sea una casa, una escuela, un palacio, tenía que presentar bajo qué orden iba a trabajar. Si el orden jónico, bueno, pues era un tipo de columnata. Si era jónico, dórico o corintio. El corintio era el que tenía más ramas, hojas de acanto, el más florido. Los usaba más sobrios. Pero construcción con orden, pues por eso daba lo que daba, esos resultados. Ahora pues vean lo que hacemos, ¿verdad? Aunque mucho de los rascacielos, mucho del construir vertical tiene como que detrás está Apolo. Vayamos con la contraparte. Aquí está Dionisios. Esto es lo dionisiaco. Esto no tiene nada que ver con lo otro. Aquí vemos desorden, aquí vemos explosión, caos. Aquí vemos lo contrario, libertad, embriaguez. Ese es Baco, ese es Dionisios, ese es el dios del vino, es el que nos da la alegría, es el que nos suelta las riendas. Y Manuel aquí su pintura se torna gestualista. Recordemos que en la pintura a alguien se le ocurrió, por ahí de finales del 19, se le ocurrió decir, bueno, Breton y los surrealistas decían, yo pintor solo soy un medio y mi energía es la que se transmite, entonces yo voy a seguir mi energía, soy un medium. Así pintaban los surrealistas. El ideal de ellos era un automatismo psíquico, ¿no? Pintar automáticamente, que mi mente dicte todo. Felgueres lo intentó muchas veces, se quedó a veces a medio camino, no se alocaba tantísimo pero llegaba a alocarse. Él alguna vez me explicaba, me decía, mira Jorge, por ejemplo, yo dibujo este triángulo perfecto. ¿Lo ven ahí? Geométrico. Y luego dibujo otro por acá. Y luego empiezo a dejarse llevar por esa corriente que le va empujando su preconsciente y su inconsciente y su consciente. Y en este ser, digamos, dionisiaco, aún ahí podemos ver que Felgueres le sale, digamos, está en su código genético. Observen ustedes la limpieza, todo pulcro. Es impresionante, porque él está en esta especie de delirio pictórico, en medio de esta embriaguez. Sin embargo, podemos ver los trazos subyacentes que van hacia un orden, hacia un equilibrio en la tela. Y son diametralmente diferentes al trabajo apolíneo. Lo dionisiaco es la libertad, es permitirse salir de sí y explorar. Como Manuel era un hombre muy culto
y él conocía todas las tendencias y lo que se hacía en otros lados. En esta obra podemos ver que hay residuos de Jackson Pollock, a quien estudió muy detenidamente y fue a Nueva York a estudiarlo. Aventar cosas, chorrear la tela, a partir a veces de un solo punto. A partir de un punto empezaba. Sabemos que Pollock hasta se tapaba los ojos y su método llamado dripping, o sea, chorreaba. Y él quería llevar esto del automatismo psíquico hasta sus últimas consecuencias, ni siquiera ver lo que estaba haciendo, para que fueran sus energías más innatas, más naturales, más profundas, las que surgieran. Y pues sí, hay cuadros maravillosos de Pollock. Bueno, esto que en teoría se conoce como la action painting, la pintura de acción, bueno, Manuel también la practicó. Este es un magnífico ejemplo de 2016, cuando hizo toda una serie de estos cuadros. Afortunadamente en Monterrey hay varios y más grandes que estos murales. Entre paréntesis, toda esta obra que está en esta exposición, Manuel la seleccionó del acervo de su museo, el Museo Zacatecas, que él donó al estado de Zacatecas, que es un museo espléndido, que tiene cientos y cientos de obras de Manuel Felgueres. Yo tuve la fortuna de conocerlo por allá de 1988-89, cuando yo dirigía el Museo de Monterrey. Se había hecho una gran exposición internacional en Osaka, Japón, y a Manuel, el gobierno mexicano a Manuel le encargó la elaboración de unos murales muy grandes en tela, que se pudieran enrollar y llevarlos a Japón. Y Manuel juntó un grupo, digamos, un tanto cuanto ecléctico, porque incluyó a pintores como Icaza, que Icaza pues no tenía nada que ver con los abstractos, pero sí estaba Lilia Carrillo y estaba el otro gran abstracto mexicano, Fernando García Ponce. Fernando García Ponce tenía un hermano, Juan García Ponce. Juan escribió un librito que es como la piedra filosofal del movimiento abstracto mexicano. El libro se llama La aparición de lo invisible. En ese título ustedes pueden rápidamente ver que se trata de lo abstracto, que aparece lo invisible por la intervención del artista. Juan tenía una esposa y se murió Lilia Carrillo y Manuel y la esposa de Juan pues se hacían ojitos y pues terminaron casándose. Mercedes Oteiza, la esposa de Juan García Ponce, se casa hasta el fin de sus días con Manuel Felgueres. Esos murales, cuando regresaron de Japón, eran enormes, no había un lugar donde ponerlos. Nos pusieron unas bodegas ahí en Naucalpan y un día a mí me pidió Manuel que si los podía traer aquí al museo, porque en el museo teníamos unas bodegas enormes. Y le dije que con mucho gusto. Entonces nos trajimos esos, pues para nosotros era un gran honor tener, imagínense, los murales. Entonces yo le pedí un favor, le digo, Manuel, y si nos permites colgar uno en la entrada del museo, pues que la recuerden, había una cafetería y ahí teníamos un gran muro de ladrillo rojo, enorme, lo mismo que este ladrillo. Y nos dijo, claro, entonces ahí colgamos el de él, el mural de él. Precioso. Y ahí estuvo por años. Hasta que un día Bellas Artes, porque eso es de la Nación, ya hizo unas bodegas a la altura de esos y se los llevaron. Y él los rescató y les hizo una sala especial en su museo de Zacatecas. Yo les hago una atenta y cordial y muy, muy fuerte invitación a que vayan al Museo Felgueres de Zacatecas. Es fabuloso, les va a fascinar. Tienen de todo lo que él hizo y lo tienen perfectamente bien museografiado, con un discurso que les lleva uno de la mano
por todo esto que les estoy diciendo. Yo les estoy englobando la producción de Felgueres, que es inmensa, porque el señor trabajó muchos años. Se las estoy englobando en dos conceptos de donde se desgranan esas obras: lo apolíneo y lo dionisiaco. Y habrá obras que conjuntan, ¿no?, que se rozan tangencialmente, pero hay otras que son muy puras, como esta pieza mural que está aquí, que es un díptico, donde ustedes pueden ver el chorreado típico de la escuela gestualista. Y estas especies de cavernas platonianas, yo les decía que eran neoplatonianas de Manuel. Y aquí está muy claro, hay un compás que se ha roto, el compás roto le llama. Pero toda su obra de él es como muy respetuosa, aunque aquí vemos, sí podemos ver trazos geométricos muy definidos, muy planeados, pero también está la otra libertad de a ver qué pasa, a ver hasta dónde llega este chorro, a ver hasta dónde llega este. Pero lo que podemos observar es su profundo conocimiento del color. Trabajó mucho el color. Y volviendo al origen, empezamos con escultura. La escultura la llevó a formatos enormes, a formatos públicos, y creó muchas en todo México, en toda la República. Aquí en Monterrey somos muy dichosos porque hay varias, pero hay una que sobresale, se llama el Teorema Lunar. El Teorema Lunar está en los terrenos de la UDEM, al lado del edificio llamado el Arco de la Creación, que diseñó Tadao Ando, este genio de la escultura mundial, y al lado está la pieza de Manuel Felgueres. Si ustedes ven la pieza de Manuel Felgueres al lado de Tadao Ando, una comunión perfecta, una armonía extraordinaria. Bien, podemos hablar mucho de Manuel Felgueres, pero yo quiero centrar la idea de que toda su obra la analicen bajo las lentes de lo apolíneo y lo dionisiaco. Verán ustedes en este documental todas las obras, analícelas y tome su propio partido. ¿Es usted apolíneo o es usted dionisiaco? Bueno, pues por su atención, muchas gracias.